Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Gerardo Pizarro. Trabajo en tecnología hace 25 años solamente. Trabajo hace 10 en Artech, en GeneXus, y he desarrollado software durante muchos años de mi vida. Por eso es que quiero contarles ciertas experiencias que he pasado desde mis comienzos, desde la facultad hasta el día de hoy, para ver qué camino o qué caminos adoptamos muchos de nosotros, los técnicos en sistemas, creadores de sistemas, los caminos que adoptamos para llegar al día de hoy a contarles qué hace GeneXus. Eso es un poco lo que quiero hablarles el día de hoy. Lo llamamos Iniciando GeneXus porque siempre nos encontramos que en nuestros eventos, donde se dan más de 200 charlas de tecnología, mucha gente viene a aprender qué es, le damos muchísimas charlas de tecnología, pero nunca hablamos de lo básico, nunca hablamos de la esencia, del por qué se hizo GeneXus y qué es lo que básicamente nos sirve o nos beneficia en nuestro trabajo. Entonces hicimos esta charla ya hace, creo que llevamos 6, 7 años haciendo este tipo de introducción a GeneXus, a los efectos de comenzar los 3 días de evento sabiendo mucha gente que viene que no tenía una idea o una inicialización de GeneXus. Bueno, hoy tenemos que salir de acá sabiendo de qué se trata esto y poder asistir a las demás charlas ya con un poquito más de conocimiento del tema. Por lo tanto, se me ocurre que en este tipo de charlas vienen básicamente a grandes rasgos 2 tipos de personas. Aquellas que están en tecnología pero se están iniciando, o aquellas que trabajan muy de cerca la tecnología pero tienen otras profesiones, o tienen otras dedicaciones, o incluso son contadores. Pero todos estamos alrededor de la tecnología. Por lo tanto, siempre se me ocurre pensar, ¿por qué yo adopté la tecnología? ¿Por qué cuando era chico, hace mucho tiempo esto, pero cuando era chico, yo quería o me quise meter en el mundo de la tecnología? Y se me ocurrieron varias cosas. La primera era muy básica. Quería tener un buen trabajo. Me voy a meter en tecnología. Una de las cosas por las cuales se me ocurrió en aquel momento era, sé que voy a tener un buen trabajo. Lo segundo era, si voy a tener un buen trabajo en un área nueva, novedosa, 20 años atrás, gracias a Dios sigue siendo al día de hoy, seguramente tenga mucho futuro. Y si tengo mucho futuro, o un trabajo de futuro, voy a tener cierto prestigio, sobre todo prestigio profesional. En mi época, para que tengan una idea, aquellos jóvenes, uno era el de la computación. Uno trabajaba en un lugar y ese que no sé cómo se llama, pero es el de las computadoras. No te daba cierto grado de cosas que yo quería o que a mí me gustaba. Y por último, yo estaba necesitando algo que me ayudara a pensar algo nuevo todos los días. Estaba como queriendo ver qué puedo hacer en la vida para vivir innovando, para crear, para tener que pensar algo nuevo todos los días. Y se me ocurrió que esta profesión informática era buena para eso. Tenía la sensación de que yo agarraba una computadora todas las mañanas y que iba a ser capaz de inventar algo diferente todas esas mañanas y le iba a terminar aportando valor a otras personas, organizaciones, instituciones, etc. Esos fueron básicamente los motivos que tuvimos muchos de nosotros hace muchos años para entrar en esto de la tecnología, y estoy convencido que sigue siendo más o menos lo mismo, ¿ok? Una vez que uno se decide y entra a este mundo, lo que se va a encontrar es que con una premisa muy sencilla. Si vos querés trabajar en tecnología, podés separar entre hacer hardware o hacer programas. Yo me vi más trabajando en un área de crear sistemas y programas y tuve que aprender la básica de la tapa del libro, ¿no? La básica de empezar a estudiar tecnología, que es, si alguien quiere hacer programas, lo único que tiene que saber básicamente es que hay 3 componentes. Un sistema operativo por algún lado, un lugar donde se depositan los datos con los cuales yo quiero trabajar y un montón de programas. Por lo tanto, ¿cuál es el concepto básico cuando dije quiero innovar, quiero crear, así que voy a hacer tecnología? Terminé haciendo algo que muchos de nosotros hacemos hoy en día. Terminé diciendo, voy a hacer programas. ¿Ok? Toda mi orientación científica, de alguna manera, iba a terminar haciendo, voy a hacer programas. Para que me ayude a todo lo anterior, pero en definitiva iban a ser solo programas. Por lo tanto, empecé a pensar y a trabajar y a estudiar sobre las metodologías,
sobre las metodologías de desarrollo de software en aquel momento. Creo que al día de hoy es más o menos lo mismo, cambiando la tecnología de fondo o las cosas modernas, pero básicamente lo tradicional que todos aprendemos es, número uno, nos gusta y nos atrae y sabemos que tenemos que resolver una realidad. Significa, yo como programador, ¿qué quería hacer? Ir a un lugar que me dijeran qué problema tenían y yo hacer un programa que se le solucionara la tarea a esa persona. Es lo que necesitaba. Por lo tanto, empecé a aprender que el concepto más importante era la realidad. A partir de la realidad, yo como persona de sistemas voy a diseñar o pensar en los datos que van a interactuar con las personas en esa realidad y voy a pensar en las funciones que hacen las personas dentro de esa realidad. Una vez que tenga la capacidad de resolver dónde está el puntero, ¿es este de arriba? Ok. Una vez que tenga pensado qué datos necesito y qué funciones necesito para resolver una realidad, básicamente lo que nos enseñan a nosotros es a construir un esquema de base de datos y darnos un lenguaje de programación para que nosotros codifiquemos programas. ¿Ok? Eso es lo que hacemos todos los que queremos hacer informática o programaciones dentro de informática. Por último, una vez que tenemos los modelos de datos resueltos y esos códigos, lo que terminamos haciendo es utilizando determinadas, dibujé como engranajes, como maquinitas, pueden ser compiladores, motores de base de datos, etcétera, para aquellos que saben un poco más de tecnología. El punto es que a partir de esta realidad y de un trabajo específico técnico de mi parte, utilizando algunas herramientas, llego a tener esos famosos programas que son los que van a usar los usuarios para almacenar sus datos y trabajar sobre su realidad. ¿Ok? Eso es lo que hacemos todos. Hoy en día, los que están estudiando informática, ¿no hacen esto? ¿O estudian poco o no hacen esto? Ok. Todos hicimos eso alguna vez y todos nos enseñaron esto el primer día que entramos a la facultad. Ahora bien, acá hay un par de cosas interesantes. La primera es, esto que marqué en el círculo verde era una parte que a mí me gustaba mucho. Era como decir, tengo que resolver el problema. Lo que más me gustaba de mi profesión, ir y resolver un problema. Tráigame un problema, yo lo quiero resolver. Además, con informática, pero yo quiero resolver un problema. A eso me voy a dedicar, eso es lo que me interesa. Por lo tanto, esta etapa de buscar la realidad, analizarla y pensarla era lo que más me gustaba. Pero atrás de eso tenía otra realidad, que era la que era un poquito más tediosa, porque en definitiva yo aprendía cómo se hacía un proceso dentro de una organización, aprendiendo la realidad, lo analizaba, lo deducía, y después tenía que utilizar un montón de herramientas y muchísimas horas de trabajo para que estos programas y estos datos le sirvieran a mi usuario. ¿Ok? Así es como trabajaba. ¿Qué empecé a identificar en mi profesión? En que, bueno, la parte que a mí me gustaba mucho era un poquito más chica que toda la otra parte que tenía que hacer prácticamente de forma casi automática para lograr el final de mi necesidad. ¿Se entiende? Este es el modelo de desarrollo tradicional, el cual todos estamos acostumbrados, pero saco algunas conclusiones. Número uno, el 20% de mi tiempo era lo que más me divertía. De vuelta, sentarme adelante de alguien y decirle, ¿qué necesitas? Yo te lo arreglo. Entenderlo, preguntarle, analizarlo y resolver ese problema era lo que más me gustaba, lo que más me divertía. Creo que es lo que a todo informático le interesa, entender un problema y resolverlo. Esto es algo de ingeniería, no solamente informática, pero a los informáticos seguro que eso nos interesa. El problema es que pasaba el 80% del resto de mi tiempo haciendo cosas que a la larga me terminaban siendo tediosas. ¿Ok? Yo podía hacer una rutina fantástica y poner toda mi cabeza y mi pienso en eso, y la lograba muy bien. Y seguramente esa rutina después la iba a usar 300.000 veces más. ¿Ok? Pero de esas 300.000 veces más, la parte que pensé, analicé y me divertí mucho fue la primera vez que la hice. Después es simplemente usar herramientas o hacer cosas de forma casi automática para lograr mis resultados. Por lo tanto, el 80% del tiempo en el que yo trabajaba haciendo sistemas no era lo más divertido, no era lo que más me llamaba la atención como profesional, no era donde yo quería ir. Y para colmo, era muy lento. Entonces, en mis primeros trabajos haciendo desarrollos, hace algunos años, estoy hablando de fines de los 80, estaba muy bueno porque
uno podía, el usuario necesitaba una realidad, yo me sentaba, la resolvía, me la ponía a programar, lo resolvía en a lo mejor un día, me divertía mucho ese día, me sentía muy bien resolviendo ese problema, y después me pasaba 3, 4 meses programando cosas, ¿ok? Para resolver eso que ya había pensado. Y todo ese tiempo que se perdía en resolver la idea que tenía desde el primer día, ocasionaba varios trastornos, entre ellos que el cliente o el usuario tenía su solución recién meses más tarde, cuando yo ya la tenía el primer día. ¿Se entiende? Eso para mí era un problema bastante grave. Cuando hacemos un sistema, pero ¿qué pasa cuando lo mantenemos? Una vez, en un lenguaje que se llama RPG, no sé si alguno de ustedes lo conocen, pero en un lenguaje llamado RPG, yo mantenía sistemas de liquidación de haberes. Y cada vez que venía el gerente de recursos humanos a pedirme un cambio dentro del sistema, era la ruina total, era lo peor que nos podía pasar. Porque venía a decirnos cómo le cambiábamos las comisiones a los vendedores. ¿Ok? Y cambiar comisiones en un sistema hecho en RPG, era bastante complejo, ir hasta todos los lugares que había que cambiarlo, había mucho código que hacer, muchas pruebas que hacer, tocabas algo, se rompía otra cosa, volvías para atrás, o sea, todo ese mantenimiento de algo completamente ya hecho hace años, era muy tedioso de hacer y sin embargo era lo que me ocupaba en el mantenimiento el 90% del tiempo. Eso me pasaba a mí con RPG, hasta que un día vino alguien y dijo, no, pero todo esto no existe más. Porque ahora hay que pensar en nuevas tecnologías, ahora hay que pensar en cosas con Windows, o cosas en web, o incluso, como hablamos mucho en nuestros eventos, cosas en dispositivos móviles, aplicaciones funcionales en dispositivos inteligentes. ¿Ok? ¿Qué pasaba si me pasaba todo esto? Bueno, todo lo que yo había hecho, en aquel caso, en aquel momento, se tiraba a la basura. ¿Ok? Entonces yo pasé muchos años de mi vida programando cosas que hoy en día están todas en la basura. Todas. Créanme que no existe ninguna. Y no es que no fueran buenas, eran buenísimas. Pero no existe ninguna, por un tema de que se fue poniendo obsoleto y que como tecnología no existe más. Por lo tanto, lo que me pasaba a mí era que lo que yo quería hacer como experiencia era poca parte de mi tiempo, que perdía muchísimo tiempo siendo muy poco creativo, mis resultados eran mucho más lentos que mis ideas, y por último, cada vez que me cambiaba la tecnología, moría todo lo que yo había hecho. ¿Ok? Eso es lo que me pasaba a mí como profesional. Por lo tanto, se me ocurrió pensar en algo, por lo menos para compartirlo con ustedes, algo que es mucho más interesante para nosotros los informáticos. Generalmente, los problemas que resolvemos es en automatizar tareas de los usuarios. ¿Ok? Yo trabajo en un sistema para que el usuario trabaje menos, o para que optimice mejor su tiempo, o para que se comunique mejor con otros, o para que la organización tenga procesos más eficientes. Yo automatizo cosas. Ahora, yo automatizo las cosas de los demás, pero pareciera que no estaba optimizando o automatizando las cosas que para mí eran tediosas. Como por ejemplo, yo tengo una idea y esa idea demoro muchísimo en programarla. Bueno, yo quiero tener una idea y que algo, de alguna manera, tome esa idea y me haga los programas de forma automática. Porque eso es lo que hace una persona de informática, automatiza cosas para otros. Bueno, nosotros también necesitamos automatizar nuestras cosas. Por lo tanto, si vamos a tener que pensar en hacer programas, en querer ser creativos y resolver problemas de otros, siempre tengamos en cuenta que hay